I am not. Why would you buy a deer processing kit at Bass Pro Shops? I received a message from who I believed was Mindy on Monday, the 28th of November, and said that she'd been thinking about Christmas gifts for her brother Matthew, who is a hunter at this point. Este es un documental de crímenes reales que revisita un caso que estremeció al condado de Liberty, en el estado de Georgia. El escenario es el Portal Hunting Club, ubicado en Riceboro, considerado el club de caza más antiguo del estado. Se encuentra junto al Bulltown Swamp, una zona que marca el límite entre los condados de Long, McIntosh y Liberty, y abarca un área de aproximadamente 13,000 acres. En la tarde del 2 de diciembre del año 2022, poco antes de las 5, 2 cazadores y sus perros seguían el rastro de un ciervo al que habían disparado en el bosque, cerca del camino Jones Road, pero en lugar de llevarlos hacia el animal, los perros los condujeron hacia un descubrimiento inquietante. Parte de los restos de una mujer adulta de tez clara, situada no muy lejos del camino. Las autoridades acudieron rápidamente al lugar e iniciaron una exhaustiva búsqueda a través del extenso bosque, intentando localizar cualquier otro indicio. En los días siguientes, se hallaron más restos dispersos por senderos transitados casi únicamente por camiones madereros, cazadores o algunos vecinos de la zona. Aproximadamente a 2,5 millas del torso, otro cazador observó un grupo de aves sobrevolando. Al acercarse, encontró una pierna derecha y, poco después, una unidad canina detectó el rastro que condujo al hallazgo de una pierna izquierda. Para el 7 de diciembre, 5 días después del primer hallazgo, un miembro del equipo de búsqueda notó una zona de tierra removida cerca de la base de un árbol, cuyas raíces mostraban señales de daño. Al excavar con cuidado, encontraron la cabeza de una mujer estimada de unos 40 años. Era la única parte que había sido enterrada, mientras la identidad de la víctima seguía siendo un completo misterio. Sin embargo, dentro de un radio de unas 3 millas del lugar donde se encontró el torso, los investigadores descubrieron pistas adicionales que podrían indicar cómo la víctima fue llevada hasta allí. Cerca del punto inicial, hallaron una bolsa de lona negra grande volcada sobre el suelo del bosque, y a pocos pasos de distancia, un cúter de la marca Milwaukee con mango rojo, esparcidas alrededor. Había más de una docena de toallitas desinfectantes claramente utilizadas. Los análisis forenses no detectaron ningún perfil genético en el cúter. No obstante, en el fondo de la bolsa negra se encontró una sustancia extraña, y los resultados de laboratorio confirmaron que contenía trazas de material biológico humano. Lo más sorprendente fue que este perfil genético no coincidía con ninguno de los registros existentes en las bases de datos policiales. También se descubrió una segunda bolsa grande, esta vez de color gris, muy cerca del lugar. Esta bolsa también había sido limpiada minuciosamente, probablemente con las mismas toallitas desinfectantes Clorox esparcidas alrededor de la escena. Los análisis forenses detectaron restos biológicos en su interior, lo que llevó a los expertos a sospechar que ambas bolsas
pudieron haberse utilizado para trasladar las partes más pesadas del cuerpo desde la carretera principal hacia una zona más profunda del bosque, donde finalmente se hallaron los últimos restos. El cuerpo de la víctima no parecía haber permanecido en el área de caza por mucho tiempo. Un entomólogo forense determinó que el fallecimiento había ocurrido solo unos días antes de que los cazadores hicieran el descubrimiento y avisaran a las autoridades el 2 de diciembre. La mujer no identificada probablemente había perdido la vida alrededor del 27 de noviembre. Aunque la fragmentación y la exposición ambiental dificultaron el análisis, el médico forense pudo llegar a una conclusión. La víctima presentaba al menos 9 heridas graves en la cabeza, marcas defensivas en los brazos y una lesión en el abdomen, aunque no se logró confirmar el tipo exacto de herramienta utilizada. Los expertos sugirieron que probablemente se trató de un dispositivo motorizado. Curiosamente, el cúter de la marca Milwaukee encontrado en el lugar no fue considerado el arma principal ni la herramienta utilizada posteriormente. En conjunto, todas las pruebas apuntaban a un hecho sumamente grave y premeditado. Los investigadores trabajaron sin descanso para identificar a la víctima, pero las huellas dactilares no arrojaron coincidencias. Del mismo modo, el análisis de ADN tampoco ofreció resultados. Incluso intentaron rastrear su identidad a través de un implante dental, pero nuevamente se encontraron con un callejón sin salida. Con el fin de obtener más pistas, se elaboró un retrato forense que fue difundido ampliamente por los medios de comunicación. Cada aviso recibido fue verificado con detalle, pero pasaron semanas y luego meses sin lograr identificarla. Finalmente, los expertos elaboraron un perfil genealógico detallado, rastreando el árbol familiar y reduciendo el grupo de posibles parientes relacionados con la víctima. Después de casi 6 meses de investigación, pudieron identificarla como Mindy Meban Casotis, de 40 años de edad. Su identidad fue confirmada mediante una comparación de ADN con su madre. Mindy Meban Casotis era la mayor de 3 hermanos, hermana de Frank Ward Bufferto y Matthew. Mantenía un vínculo muy cercano con sus padres, Betsy y Frank III. Era recordada como una mujer inteligente, curiosa y ambiciosa. Obtuvo una maestría en servicio público y trabajó durante varios años como secretaria legal corporativa, antes de decidir cambiar de rumbo hacia el sector sin fines de lucro, impulsada por su deseo de ayudar y servir a los demás. Más allá de su carrera, Mindy valoraba las amistades duraderas y disfrutaba de una vida familiar cálida y afectuosa. Su esposo, Nicholas Casotis, era un veterano de la Marina, donde se desempeñó en el cuerpo jurídico J-Corps como fiscal. Fue reconocido como un oficial ejemplar, con 2 misiones en Medio Oriente y servicio en el Pentágono. Después de casarse en el otoño de 2016, Mindy y Nicholas vivieron inicialmente con su familia, en la casa de su hermano Frank, quien residía allí junto a su esposa y su pequeña hija. Más tarde, la pareja se mudó a una cabaña en Savannah, donde vivían los padres de Mindy, Frank III y Betsy. Ese también fue el lugar donde Mindy pasó sus últimos días, compartiendo el hogar con su esposo y sus padres. Resultaba difícil creer que una mujer tan cercana y unida a su familia pudiera desaparecer sin que nadie lo notara.
Cuando la familia de Mindy recibió la confirmación de su identidad, la noticia de su fallecimiento no fue completamente inesperada, pero lo que los conmovió profundamente fue saber que había perdido la vida en circunstancias tan tristes y graves. Según sus padres, ellos creían que Mindy había fallecido a comienzos de diciembre debido a un derrame cerebral, mientras recibía atención médica en el hospital por problemas de presión arterial. Esa pérdida, por sí sola, ya era devastadora. Sin embargo, lo que la hacía aún más dolorosa era que Mindy tenía 8 meses de embarazo y esperaba a su primer hijo en enero. En cuanto a Nicholas Kasotis, él declaró a los investigadores que el fin de semana posterior al Día de Acción de Gracias, mientras sus suegros estaban fuera, Mindy había sido llevada a un centro médico para recibir tratamiento. Dijo que, unos días después, recibió una llamada para que fuera a recogerla, pero que, al llegar, en lugar de reencontrarse con ella, recibió la devastadora noticia. I was given an address in Savannah. I don't recall exactly where it was. I drove out there that afternoon. It was a brick building. Somebody was waiting outside and brought me into, like an office, and said that Mindy had passed away. Okay. He said that she just passed away very suddenly, and that they thought it might have been her heart, but they weren't sure. They told you that she had passed away. Yeah. And what did you do then? I yelled and sobbed. Okay. I was a wreck. Nicholas dijo que, al principio, le informaron que se había programado una autopsia. Pero el siguiente contacto del centro médico no fue el informe, sino la noticia de que supuestamente Mindy había sido cremada por un error. Somebody contacted me and said that they had cremated her body. I was extremely upset. I thought that I was going to, get to make a decision on where she was sent. You know who that person was? No. He said that the fee was $5,000 payable in cash. Okay. Did you pay that? I did. I met him the next day in Montgomery. I withdrew $5,000 in cash. Did you ever inquire about a death certificate? No, I did not. No, I should have. La historia que contó Nicholas fue difícil de creer desde el principio, especialmente porque la verdad reveló que Mindy claramente nunca había sido cremada. El viudo no pudo proporcionar el nombre del centro médico donde supuestamente su esposa había sido atendida y fallecido, ni identificar a ningún médico o miembro del personal involucrado. Incluso el misterioso hombre que Nicholas afirmó haber conocido en Alabama para recibir lo que creía que eran las cenizas de Mindy no tenía ninguna prueba de autenticidad. Aunque nunca llegó a ver el cuerpo de su hija, Frank, el padre de Mindy, aceptó la noticia que le dio su yerno, a quien la familia quería y en quien confiaba, de que ella había muerto repentinamente mientras ellos estaban fuera ese fin de semana. Se había planeado un servicio conmemorativo para Año Nuevo, pero nunca llegó a realizarse. En los días posteriores a los dolorosos acontecimientos de diciembre, Frank y Betsy dejaron la cabaña de madera en Savannah y se mudaron a una nueva residencia. En cuanto a Nicholas, desapareció por completo de sus vidas desde ese momento.
En el extenso bosque donde se encontraron los restos de Mindy, prácticamente no había estructuras ni cámaras de vigilancia. Sin embargo, junto a la carretera, cerca del lugar donde los cazadores descubrieron el torso, se encontraba una estación de bombeo de agua administrada por la ciudad de Riceboro. Una cámara exterior captó imágenes de una Ford Explorer modelo 2022, el mismo modelo que poseía Nicholas Kassotis, pasando por allí alrededor del mediodía del día 29 de noviembre. Poco después, el mismo vehículo volvió a aparecer en la grabación, esta vez en dirección contraria. Cuando los investigadores volvieron a interrogar a Nicholas, él no negó haber conducido por la carretera que llevaba al bosque y pasado frente a la estación de bombeo ese día. Sin embargo, la explicación que ofreció sobre su presencia fue confusa y difícil de seguir. Afirmó que todo comenzó en 2017, cuando él y Mindy empezaron a recibir amenazas. Su propiedad fue dañada varias veces. Aparecieron retiros misteriosos en sus cuentas bancarias y sufrieron otras formas de acoso. Nicholas insistió en que la situación había escalado a un ataque directo cuando un grupo de hombres con bates de béisbol apareció en su casa. Por miedo, dijo, él y Mindy habían vivido escondidos durante años, mudándose constantemente para evitar a los enemigos que creían los estaban siguiendo. Según Nicholas, toda la investigación y las medidas de protección estaban siendo coordinadas por un hombre que él creía ser un agente del FBI llamado Jim McIntyre, quien supuestamente dirigía un equipo de seguridad y les daba instrucciones sobre cómo mantenerse a salvo. Jim, okay. Yes. The last name McIntyre. I quite honestly, I feel like he's lied to me so much that Have you ever met him in person? I have met him in person, yes. Where'd you meet? I've met him multiple times. He's shown places where we were, told us that he thought it was time for us to move, to find a better place. What sort of lies? He was asking you to lie on his behalf. What do you mean by it? Sometimes it was a matter of like telling us stuff that I have reason to doubt, that my parents were not actually my parents. Sometimes it was. So he told you that your parents weren't your parents. Yes. Okay. And how did he get that? What was his source of the information? He had me take a DNA test and told me that the result that he had gotten a sample from them. Okay. He would put me on the phone with people he said were investigators that I questioned whether they were. Durante años, antes de comenzar a dudar de Jim McIntyre, Nicholas, un veterano de la Marina, confiaba completamente en todo lo que aquel hombre le decía. Entre sus afirmaciones había una mentira clave, que Wayne Kassotis, el padre de Nicholas, no era su verdadero padre biológico, sino que en realidad estaba detrás de las amenazas, el acoso y el supuesto ataque con bates de béisbol que Nicholas aseguraba haber sufrido. La creencia de que él y su esposa estaban en peligro de vida se convirtió en la base que explicaba las acciones de Nicholas durante el período de la desaparición de Mindy. Durante años, la pareja siguió las instrucciones de Jim y de su supuesto equipo de seguridad sin cuestionarlas, creyendo firmemente que eran las únicas personas capaces de mantenerlos a salvo. How can I get in touch with Jim? I don't know. How would you get in touch with Jim? He would message me daily, and I would respond. His number would change, and then I would just switch to the new number.
En la mañana del 29 de noviembre, Nicholas afirmó haber recibido instrucciones del supuesto equipo de seguridad para empacar todas sus pertenencias y las de Mindy en grandes contenedores de plástico, preparándose para abandonar Savannah. Según él, ese era solo uno de más de 50 traslados que la pareja había realizado a lo largo de 3 años, supuestamente para garantizar su seguridad y siempre bajo las órdenes de Jim McIntyre. Nicholas aseguró que le proporcionaron unas coordenadas de GPS indicando el lugar donde debía dejar los contenedores y que un hombre pelirrojo no identificado apareció para recogerlos, garantizándole que serían llevados a la siguiente casa que la pareja ocuparía en alquiler. I removed the things from the back of the car, and I don't know. Whoever the things left, you said you removed them from the car at his house. Where were they left? Like just on the ground? Yeah, he said he would take care of them. Okay. And it wasn't your personal property that was in those containers, it was Mindy. No, sir. I didn't pack this containers myself. It was her laptop. It was... You did pack them yourself. With your wife's dismembered body. Sir, that's not true. That is true. Cuando Nicholas condujo hacia el bosque denso con los contenedores negro y gris, afirmó que había recibido la orden de apagar su teléfono celular. Y así lo hizo durante aproximadamente 2 horas. Sin embargo, su Ford Explorer 2022 continuó siendo rastreado a través de su sistema de navegación. Los datos revelaron que, durante ese periodo, Nicholas se encontraba precisamente en la zona donde más tarde serían hallados los restos de Mindy. So your 40 minutes that you're there, you're at the exact same spot where your wife's torso was found. The other spot where you dug with the shovel And hit roots. and hit roots, that's recorded on the very same information. The next spot that you stopped and buried her skull is covered. The exact same stuff. Even the next spot with the leg is covered. There's no issues here. It's very clear. El rastreador GPS no solo situó a Nicholas en puntos clave dentro del área maderera, sino que también registró algunas compras importantes. Los datos mostraron que hizo 2 paradas antes de llegar al terreno del club de caza. Primero en una gasolinera y después en una tienda Home Depot, donde compró un cúter marca Milwaukee con mango rojo. De hecho, a comienzos de ese mismo mes, el sistema ya había registrado que Nicholas había estado en otro Home Depot, donde en esa ocasión adquirió una pala. Los peritos forenses realizaron un examen en el alojamiento temporal de Airbnb en Savannah, donde Mindy pasó sus últimos días. Cuando se aplicó luminol en el suelo, apareció una zona luminosa, lo que indicaba que podrían haberse limpiado rastros biológicos. También surgieron otras reacciones leves, casi invisibles al ojo humano, en las paredes. Sin embargo, el sofá-cama reveló un detalle mucho más claro, una gran mancha visible directamente sobre la tela. Las pruebas iniciales confirmaron que se trataba de material biológico, y al retirar la tela para un análisis más profundo, la sustancia había penetrado en el colchón mismo. El análisis de ADN confirmó una coincidencia con Mindy Kasotis. Por la posición del colchón sobre el marco, la ubicación de la mancha indicaba que Mindy estaba sentada en el sofá cuando recibió los golpes fatales en la cabeza. Tras el fallecimiento de Mindy, Nicholas afirmó haber sufrido 2 contratiempos importantes. Primero, dijo que un desconocido irrumpió en su vehículo
y robó una mochila que contenía 2 computadoras portátiles y un teléfono celular, dispositivos que podrían haber contenido pruebas electrónicas clave para respaldar su versión sobre Jim McIntyre. Todo desapareció. Luego ocurrió otro golpe. Mientras conducía su recién adquirido Ford Explorer, empezó a salir humo desde el capó. Nicholas aseguró que se detuvo para revisar, y el vehículo repentinamente se incendió. Afirmó haber sufrido solo quemaduras menores, pero el dispositivo GPS, que servía para localizar la casa en el bosque donde había entregado los contenedores, quedó reducido a cenizas. También declaró que un cheque certificado por valor de $800,000, destinado a la compra de una nueva vivienda, fue destruido en el incendio. My point is, everything you do, if Jim told you to jump off a cliff, you were going to go jump off a cliff. Yes, sir. For years we did exactly what Jim told us. So you He wanted full access to our lives. He said he was keeping us safe. Did Jim tell you to burn your car? Sir, I didn't burn my car. Well, the burns that you got that you described to the insurance adjuster for your medical records, Yes. you described burns going up into your nose and your face. It sounds like a flash burn from fumes. Sounds like a flash burn from fumes from an accelerant. Sir, I opened the car door, and that's when the flames got mine. But what was important in the car that got burned up that day? I thought my phone was in there. What else was in there? I don't know. I had some random stuff in there. Was there a check in there? Yes, there was a check in there. Huh? What was the check for? The check was for a house. And what was the insurance company going to do about that? I don't think the insurance company had anything to do with the check. Is it a sizable check? Yes, sir. How much? $860,000. Just gone. Yes, sir. Almost $1 million company. Yes. And back up a little bit before that, when you start getting pressure to move into a house and get away from Airbnbs, the car mysteriously burns with all your money in it. So you won't be able to close on a house permanently. So was it time to look for a new wife? No, sir. A tan solo unos pocos meses después del fallecimiento repentino de Mindy, Nicholas cambió legalmente su nombre a Nicholas Killian James Stark. Se casó con Samantha, una mujer a quien había conocido a través de la comunidad de literatura fantástica, y se mudó al estado de Pensilvania. A Samantha le aseguró que Mindy había fallecido años atrás. Concretamente en el año 2020, incluso ocultó la verdad, nunca revelando que Mindy había sido su primera esposa. Okay. What did you say on that marriage license? I said that I'd been married once. I said that Mindy passed away in 2020. Okay. 2 things that Jim told me to put down. So you lied because Jim told you to lie. Yes, sir. Is Jim telling you to lie here today? No, sir. I'm not spoken to Jim. I'm a little unclear on the timeline. El primer matrimonio de Nicholas fue con una mujer llamada Heather y duró aproximadamente 6 años, desde 2009 hasta 2015. Cuando la pareja no logró tener hijos, la relación comenzó a deteriorarse y finalmente terminó en divorcio. Los investigadores creen que este matrimonio fallido podría ayudar a explicar algunos de los comportamientos extraños de Nicholas con Mindy en los años posteriores. Como parte del acuerdo de divorcio, Nicholas fue obligado a pagarle a Heather $1,5 millones. De manera extraña, le aseguró al juez que tenía los medios para hacerlo, afirmando que poseía bienes valorados en $32 millones, supuestamente obtenidos por su trabajo en proyectos de software confidenciales para una empresa llamada Apis Limited, bajo la dirección de Jim McIntyre. Según el propio Nicholas, por razones de seguridad, nunca recibió cheques de pago directos, sino que fue compensado con opciones de acciones
administradas dentro de un fideicomiso controlado por Jim. Sin embargo, a pesar de aparentar ser rico en los documentos, nunca le pagó a Heather el dinero que había prometido. Al mudarse constantemente, evitar empleos formales y romper los lazos con su familia, logró evadir la orden judicial de pago y también el riesgo de ser arrestado por no cumplir con esa obligación. I mean, the things that we did for years, the places we went, You did to get away from the judgment from Heather. no, sir. So you didn't know you were wanted and on the run from Heather and the judgment, the civil judgment. No, sir. Jim told me that I'd been taken care of. How did Jim take care of that? I don't know, sir. When you testified that you had $32 million, Yes, sir. that was true. I believed it was true, sir. You believe it's true. I believed it was true. I don't know what to believe anymore, sir. Why did you believe that was true? Because I had documents that had been provided to me that I had $32 million. That you didn't earn? No, that I did. I had worked around the clock on these projects. Okay. So you thought it was from your projects? Yes. And you had $32 million that you did have? Yes, sir. Los investigadores creen que el primer matrimonio de Nicholas le dejó otra huella profunda, un deseo desesperado de tener hijos. Tras un doloroso aborto espontáneo, la relación entre Nicholas y Heather comenzó a desmoronarse y finalmente terminó. Se especula que, debido a ese recuerdo, Mindy temía que su propio matrimonio también pudiera colapsar si no lograban tener un hijo. Sin embargo, cuando se completó la autopsia del cuerpo de Mindy, salió a la luz la verdad. Ella no tenía 8 meses de embarazo, como había afirmado. Aunque Mindy había dicho abiertamente a sus amigos, familiares e incluso a su esposo que estaba a punto de dar a luz. Los exámenes médicos demostraron lo contrario. Esta revelación sorprendió profundamente a la familia de Mindy, que creía que pronto se convertiría en madre. Para los investigadores, sin embargo, no fue algo completamente inesperado en el caso de Nicholas. Por el contrario, el hallazgo pudo haber sido uno de los factores que lo llevaron a tomar la decisión de acabar con la vida de su esposa. Aún así, la gran pregunta seguía siendo, ¿por qué? And the big question is why? Sir, I would never have killed Mindy. I woke up in the morning and I took care of her. I rubbed her back, I rubbed her leg. And she wasn't pregnant. Sir, she was due in January. She was not She pregnant. was not pregnant. No, she was pregnant. Even the times that y'all were saying that she was pregnant, she was not pregnant. She was not pregnant at the time of her death. Sir, she was. She was not. That's a medical certainty. She was not pregnant. So this is your opportunity here now to say what happened in that room, at that house, with her, with Mindy. Sir, nothing happened. That's it. Fine, sir. You really gonna put Frank and that's it through all this? Sir, I never heard. They loved you. Sir, I loved him. Nicholas Casotis, o, para ese entonces, Nicholas Stark, se aferró a su versión y se declaró inocente de 12 cargos. Entre ellos la acusación de haber causado la muerte de su esposa. En agosto de 2025, compareció ante un tribunal del estado de Georgia. Allí, tanto la fiscalía como la defensa se concentraron en analizar minuciosamente el complejo relato ofrecido por el exfiscal acerca de una figura misteriosa a la que él llamaba Jim McIntyre. Prosecutor? Judge Advocate General with the Navy? Navy. Pentagon. Boston? 2 law degrees? It's not just her family that believed him. Everybody believed him.
On paper, he looked like Prince Charming. I submit to you that's what the evidence will show. My client, Nick Casotis, is not just an accomplished attorney and decorated JAG officer who served his country in Iraq and in the Pentagon. He is also a man who lived in fear. Relentless, all-consuming fear. His wife, Mindy, also lived in fear. Mr. and Mrs. Casotis were told that they were targets. You'll hear testimony that a man calling himself Jim McIntyre, who knows if that is his real name, claiming to be with the FBI, told them that their lives were in danger, that they had to disappear, follow orders without question, and trust no one. Mr. Casotis lied to his friends. He lied to his family. He lied to Mindy's loved ones. He lied for years. Not because he wanted to deceive them, but because he believed that their lives depended on it. La madre de Mindy, Betsy, subió al estrado y contó que su hija había vivido con miedo durante años después de casarse. Según su testimonio, Mindy realmente creía que tanto su vida como la de su esposo estaban en peligro constante. Una convicción tan profunda que dominaba cada aspecto de su vida diaria, aun cuando esas amenazas en realidad nunca habían existido. Okay. Was Mindy working at the time? No, she was not. Okay. Do you know why she was not working? Well, one basic reason was she was scared to death to leave the house, so. Tell us what you mean by that. Well, there was supposed to be people after them. They supposedly had security, and so she was truly fearful for her life. Did you believe that? Yes. Would you have considered her gullible? No. So when she told you she was afraid, did you believe her? Absolutely. Okay. And did her behavior seem to be consistent with that? Yes, very much so. Okay. Betsy también relató cómo Nicholas fue quien les comunicó la noticia de la pérdida de su hija. El 30 de noviembre, su esposo, Frank III, acababa de someterse a una cirugía de cadera y acababa de regresar a casa. Nicholas los recibió en la cabaña, ayudó con cuidado a Frank a entrar y se encargó de atenderlo. Una vez que su suegro estuvo acomodado, Nicholas dijo que iría al hospital a visitar a Mindy. Pero cuando regresó, no trajo tranquilidad, sino una noticia devastadora que dejó a toda la familia completamente destrozada. And he just started bawling, crying hysterically, and talking, and I really couldn't even understand much of what he said. So I said, please come out and sit in the living room, the den or whatever, and tell us what's wrong. And so that's when, all I could really understand was she's not coming home. So, and he met Mindy. Is that when he told you? Yes. And when he said she's not coming home, did you understand what he meant when he first said it? No, not really. The way he was crying, I figured it was not good. Okay. So. Did he eventually tell you she died? Yes, and he did not know he didn't know exactly what had happened. He said he'd been texting her all morning and she didn't answer, so he thought she was sleeping. Después de llevar a sus suegros a una casa en Hilton Head, Nicholas comenzó a cortar toda comunicación con ellos. Esto explicó por qué, inmediatamente después del fallecimiento de Mindy,
cuando Nicholas desapareció de la vida de la familia, sus padres no intentaron buscarlo. El motivo fue que habían recibido un correo electrónico del supuesto equipo de seguridad de Apis Limited, lo que les hizo creer que Nicholas seguía bajo supervisión y protección. When he left Hilton Head, did you expect to see him again? Yes, we did. Did you ever? No. So you got an email notification from the security team that he had been in a terrible car accident? Yes. Was there any follow-up communication from the security team concerning his condition? Yes, I believe it was several weeks later we were told that unfortunately he had died. We were already grieving for Mindy, and then we were grieving for him. So. La primera esposa de Nicholas, Heather, declaró ante el jurado que tuvo que luchar intensamente para intentar obtener el $1,500,000 que su exesposo le debía, después de que él mismo le dijera al tribunal que poseía bienes valuados en millones. Sin embargo, en aquel testimonio durante la audiencia de divorcio, Nicholas nunca mencionó a ningún agente del FBI llamado McIntyre que supuestamente controlara su dinero en un fideicomiso secreto. En cambio, aseguró que era Mindy quien tenía los fondos. The judge was very upset after he heard Nick testify under oath that he not only had the money, he had more than enough of the money, and that he just was refusing to pay it. So the judge was not very kind. He admitted having how much money? $32 million. And did he tell the court he was having difficulty accessing that money? Yes. What did he tell the court? He told the court that his wife, his current wife, Mindy, was holding his funds and that he thought that she had a claim to it because it was earned during his marriage with her. Okay. And so that $1.5 million that he had agreed to pay you, he agreed to that. He agreed to the $1.5 million in the course of the negotiation, correct? Correct. And had you seen any evidence that Nick had $1.5 million? No. Have you seen, or at the time, or at any time, did you see any evidence that Nick Casotis had the $32 million that he said he had? When he testified under oath. I understand that. Did you see any? Did you see any documentation of the $32 million? No. Bank statements Oh, yes. that showed $32 million? They were fake, but yes. And when you followed up on that, do you remember the bank? Bank of America? Okay. Did you do anything with Bank of America to see if there was $32 million in there? I tried filing the judgment in every single banking institution in the Virginia area, sir. And were you successful at getting the $1.5 million from any of those banks? No. What did they say about the $32 million when you presented Bank of America with those statements? They've never heard of them. La tercera esposa de Nicholas, Samantha, también subió al estrado y declaró que él la había manipulado y engañado constantemente durante todo el tiempo que estuvieron juntos. Mr. Stark's marital status. I believed I had. He told me that he was a widower and that he had lost his wife and his unborn child about 2 years prior, and that they had both died in a hospital. He told you that in October of 2022? Yes, in on Twitter in the direct messages. Did you subsequently determine that that was not correct? Meaning, did you find out from law enforcement that that was not the case? I found out from law enforcement that that was not the case on the date of his arrest, and that was not until May 2023. Cuando Samantha conoció a Nicholas por primera vez a través de mensajes en Twitter, le pidió que le mostrara documentos para verificar su identidad. Nicholas le envió una licencia de conducir del estado de Georgia,
la cual más tarde se descubrió que había sido modificada digitalmente con el apellido Stark, un nombre que él aún no había adoptado legalmente. También le proporcionó una carta de empleo falsa de la empresa ficticia Apis Limited. Ambos se comprometieron rápidamente en el mes de febrero y se casaron en el mes de abril, tan solo unos meses después del fallecimiento real de Mindy. En el mes de marzo de 2023, el vehículo Ford Explorer de Nicholas se incendió con el cheque destinado a la compra de una nueva casa dentro, lo que llevó a Samantha a creer que su esposo realmente tenía medios económicos. También le contó al jurado que Nicholas insistía constantemente en que tuvieran hijos de inmediato. Pero cuando la verdad sobre su pasado salió a la luz, Samantha decidió poner fin al matrimonio. Finalmente, Nicholas Kasotis subió al estrado para testificar en su propia defensa. Pasó horas relatando su pasado, sus matrimonios anteriores y su supuesta conexión con Jim McIntyre. Ante el jurado, Nicholas refutó el testimonio de su primera esposa, insistiendo en que nunca habían intentado realmente tener hijos y que fue ella quien, al final, decidió que no quería tener un hijo con él. Did you ever have children with Miss Bassett? I did not, no. We discussed it many times. At one point we both got tested to see if, everything was in working order, but she chose not to take the medication that and therefore we never had children. There was never a pregnancy or the attempt of a pregnancy. Jim McIntyre, la misteriosa figura, fue descrito por Nicholas como alguien que entró en su vida y en la de Mindy en el año 2017, justo después de que ambos experimentaran una serie de incidentes extraños, como actos de vandalismo, amenazas y retiros inusuales de sus cuentas bancarias. En el tribunal, Nicholas declaró que este hombre afirmaba ser un agente del FBI e incluso llegó a presentarse en su casa ofreciendo supervisar y manejar personalmente la situación. So some random individual shows up at your house, says he's with the FBI and claims to be a man named Jim McIntyre. What did you do to verify that information? I didn't verify it. Mindy believed that she had seen a badge, or she told me at the time that she'd seen a badge. I had no reason to doubt that he was who he said he was. It didn't cross my mind that somebody else could have shown up at my house at that time. Después de meses de investigación y de seguir todo tipo de pistas, Jim llegó a la conclusión de que Nicholas estaba siendo atacado por personas que afirmaban ser miembros de su propia familia. Durante ese periodo, Nicholas y Mindy se mudaban constantemente de un lugar a otro. Todo ello organizado y financiado por Jim y su supuesto equipo de seguridad. Sin embargo, después de unos 2 años, Nicholas comenzó a cuestionar el origen del dinero que Jim utilizaba para cubrir las casas rentadas y los gastos de vida. En su testimonio, afirmó que solo recientemente descubrió que un amigo cercano suyo había sido cargado con casi $200,000 en una tarjeta de crédito durante todo ese tiempo. I had a conversation with him as to why this was, why he was charging a friend of mine's card, why wasn't there, either coming from our own money or some sort of official fund, why this was happening. And I made some reference to wanting to speak to his superior, and he said, Nick, I'm not an FBI agent. Why would you think of that? Did you inquire of Jim McIntyre why he was doing all of this work for you if he was not with the FBI? Absolutely. What did you learn? I learned that he was the majority investor in this company that I was working for. He also said that he had worked extensively with the FBI, and I had many phone calls with people I believed to be, even following that FBI agents. Según el testimonio de su esposo,
El día 1 de diciembre de 2022, Mindy Kasotis falleció a causa de una complicación inesperada y no esclarecida en un centro médico no identificado de Savannah. And but that evening, Thursday, December 1st, I was told that she had died. Who told you that she had died? A man at a medical clinic of some sort that I went to. Where was the medical clinic you went to? I believe somewhere in Savannah or the greater Savannah area. I don't know Savannah very well, so. What was the name of the man that told you that? I do not recall. And he sat me down and said, you know, I'm very sorry to tell you that Mindy passed away very suddenly today. Did you ask to see her? I did. What was the result of that? He said I could not at that time. My understanding leaving, I don't recall his exact words. I was an absolute wreck. But my understanding was that there was going to be an autopsy, so I assumed that she was being prepped for that or she had already been transported somewhere. Nicholas declaró que, después de recibir las cenizas de Mindy de manos de un hombre misterioso al costado de una carretera en Montgomery, las llevó a la bahía de Chesapeake y realizó una ceremonia solemne para esparcirlas en el mar. Incluso cuando fue confrontado con la gran cantidad de pruebas en su contra, el exoficial del Cuerpo Jurídico de la Marina ofreció explicaciones para casi todos los detalles, excepto por los rastros biológicos encontrados dentro del alojamiento temporal en Savannah. Sobre ese punto, simplemente dijo que no sabía de dónde provenían. La mayoría de las demás justificaciones de Nicholas se basaban en las instrucciones que, según él, había recibido de Jim McIntyre. Nicholas afirmó que el cuchillo de la marca Milwaukee que compró en Home Depot no era el mismo que se encontró junto a uno de los contenedores en el lugar. Dijo que lo había adquirido únicamente para arreglar una cortina en el alojamiento y que probablemente se había destruido en el incendio posterior del automóvil. Sin embargo, los registros de transacciones mostraron que Nicholas también había comprado otro juego de cuchillos en Bass Pro Shop, un kit de procesamiento de venado de 7 piezas. Ese conjunto de cuchillos nunca fue recuperado. Coincidentemente, los investigadores incautaron un kit idéntico, y los peritos concluyeron que muy posiblemente podría haber sido el tipo de herramienta utilizada en el cuerpo de Mindy. Are you a hunter? I am not. Why would you buy a deer processing kit at Bass Pro Shops? I received a message from who I believe was Mindy on Monday, the 28th of November, and said that she'd been thinking about Christmas gifts for her brother Matthew, who is a hunter at this point. That seemed to be everything he did on weekends, and directed me to go to Bass Pro Shops and to buy it. So I did. Did you kill your wife, Mindy Kasotis? I absolutely did not. I've never put my hands on a woman. I've never hurt a woman. I would never have hurt Mindy. Did you strike her on the head up to 9 times? Never. Never, not once. Did you dispose of her body? No, never. Did you dismember her body? No, absolutely not. Frankly, I'm not great with blood. So as anyone who's ever given me a doctor's exam can tell you, that is not something that is even remotely possible for me. Durante el contrainterrogatorio, la fiscal Lori Biao cuestionó con firmeza a Nicholas Kasotis Stark sobre su incapacidad para presentar pruebas que respaldaran su versión acerca del fallecimiento de Mindy. Ella recalcó que, como exoficial del Cuerpo Jurídico de la Marina y persona que en el pasado había asesorado a altos funcionarios del Pentágono, Nicholas debía tener amplios conocimientos sobre procedimientos legales. Sin embargo, según su propio testimonio, nunca verificó si Jim McIntyre era realmente un agente del FBI,
ni tampoco solicitó en ningún momento un certificado de defunción para su esposa. Never got a single document. No, ma'am. I didn't have any reason to have a document, and so I failed to follow up on it. You were on trial for murder. Correct? Ma'am, I was not. In anticipation of today, in your testimony, you knew you were on trial for murder, correct? Yes, ma'am. And you didn't bring a single court document with you. Well, ma'am, I believe the testimony is fairly clear that I was lied to about Mindy's death and that I did not have a document because there were no documents. You worked for Apis Security, correct? I believe so, ma'am. And the records for Apis Limited, you subpoenaed those records in anticipation of court, correct? No, ma'am. You know what a subpoena is as an attorney, right, sir? I do, ma'am. And you knew that Mr. McIntyre was a majority investor, I think is the phrasing that you used, right? That was what I believed, ma'am. You hired a private investigator to find him? No, ma'am. I hoped the state would do that, but y'all didn't really care that much. La fiscalía sostuvo que Nicholas Kassotis no era más que un narrador hábil y que debido a su pasado en la Marina y a su trabajo para el gobierno, las personas, incluida Mindy, creían en todo lo que él decía. Por su parte, la defensa argumentó que el propio comportamiento y estilo de vida de Nicholas y Mindy en los años previos al fallecimiento de ella demostraban que ambos realmente creían y vivían dentro de la realidad que Nicholas había construido. You're a fiction writer. Yes, sir. You make up stories. When I write, yes, sir. How do we know this story that you're telling today is not fiction? That you Absolutely. have not made this up? Yes, sir. Absolutely everything we did for 5 years makes absolutely no sense absent somebody telling us to do it. From the very large settlement I was willing to voluntarily give Heather, which would make no sense if I didn't believe I had $32 million coming in, to staying in the house at a time where the state says that I knew that I was on the run. Like I had absolutely no idea. I lived in that house for another 9 months. As you sit here today, do you think that there was a person named Jim McIntyre? I do not believe that was his name, no. How does that make you feel? Angry, betrayed, frankly dumb. Do you know who killed your wife, Mindy Kassotis? I do not. He lived that Jim McIntyre story. He lived it. This isn't a fiction that the writer, Nick Kassotis, makes up upon arrest. I mean, he's good. He sold a story to Sony, but he's not that good. He's not that good that he could make up a story and then retroactively have lived it. He lived the Jim McIntyre story for years before the arrest, for years before Mindy Kassotis' murder. They actually lived like that. He wanted kids, and he found out Mindy wasn't pregnant. Because if Mindy was pregnant, you know what he doesn't do? He doesn't kill her. Because he wanted kids. He found out she wasn't. Then there's the abdominal wounds. This goes back to Mindy not being pregnant. And you're mad! She told you she was pregnant. You're mad. That's why you bury a head. That's why you stab her in the belly. That's murder, Mr. Kassotis. Mindy loved Mr. Kassotis. And she didn't want to lose him. I submit to you, she wasn't pregnant. Mr. Kassotis told you that he and Heather divorced because she told him she wanted kids but didn't really. That's what he told you on the stand. Mindy knew, I submit to you, that if he found out
that she wasn't pregnant, she'd lose him. El jurado regresó con su veredicto en poco más de una hora. Count 1, malice murder, guilty. Count 2, felony murder, guilty. Count 3, aggravated assault. En la audiencia de sentencia, los padres de Nicholas se pusieron de pie para hablar en su favor. A pesar de haber soportado años de distanciamiento e incluso de haber sido culpados por su propio hijo, quien afirmaba que ellos estaban detrás de la larga campaña de acoso. Aún así, le dijeron al juez que creían en la inocencia de Nicholas. He is truly a wonderful, kind person. And from the beginning, when this all broke, we never believed that this was possible. And we still do not believe that this is possible. We know the person sitting there, our son, as a kind and gentle person that would not do this. And there's really no evidence that showed that he did. He is a good and kind and gentle person. The thought that he could take someone else's life is just unbelievable, honestly. I respect the jury's work that they did, but they got this one wrong. I'm sorry. La fiscalía pidió al tribunal que impusiera una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para Nicholas. Durante su declaración, Morgan Paddock, una de las amigas más cercanas de Mindy, habló entre lágrimas sobre el dolor no solo de enfrentar la pérdida de Mindy, sino también de tener que pensar en lo que ella pudo haber sufrido en un matrimonio lleno de manipulación por parte de Nicholas Kassotis. Morgan recalcó que Mindy no era solo la mujer encontrada en el bosque, ni debía ser recordada simplemente como un personaje dentro de la enredada historia que su esposo había creado. Mindy was so much more than what happened to her. She was a bright light, vibrant, generous, funny, caring, a defender of others, passionate, trustworthy, and so much more. If anyone in her life would have been in her position, she would be standing right here today speaking for them. Nick, you slowly and strategically tried to dampen her light, isolating her from the people she deeply loved, robbing her of time, laughter, creating memories and peace, always living in fear and isolation. She loved you and trusted you to tell her the truth, to protect her, to live out your marriage vows, and yet you were the one that she needed protection from. En agosto de 2025, Nicholas Kassotis Stark fue sentenciado oficialmente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Más 25 años adicionales. Esto marcó el final de un caso profundamente trágico, el de Mindy Mevane Kassotis, una mujer recordada por su inteligencia, ambición y amor por su familia, quien sufrió un destino desgarrador a manos de la persona en quien más confió. Al cerrar el desgarrador caso de Mindy Mevane Kassotis, recordamos una vez más que la confianza ciega y las relaciones controladoras pueden tener consecuencias inimaginables. La lección más importante es prestar atención a las señales inusuales que nos rodean y nunca ignorar ni las más pequeñas advertencias, porque la seguridad siempre comienza con lo que parece más simple. Gracias por unirse y escuchar la historia de hoy de la serie de documentales sobre crímenes reales. Si este contenido te resultó útil, comparte el video para que más personas lo conozcan y no olvides dejar un comentario en homenaje a Mindy. Suscríbete y dale a me gusta para que tengamos más motivación
para seguir ofreciéndote historias reales y con moraleja de casos de documentales sobre crímenes reales. Nos vemos en el próximo video.